Amén. En el programa anterior abordamos un tema que es muy transversal a toda la Biblia, pero que lo encontramos con mayor énfasis en el Nuevo Testamento, y me refiero al tema de la libertad en Cristo. Creo que es muy necesario que comprendamos esto para poder participar todos de esa libertad como hijos amados del Señor. Antes de conocer a Cristo, dice Juan, que éramos esclavos del pecado, allí en Juan 8:34. Entonces, la gran pregunta que todos debiéramos hacernos es, ¿cómo podemos vivir o experimentar la libertad cristiana? En esta oportunidad comenzaré con el pasaje de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que dice: «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud». Cuidado con esto, porque una vez que Cristo ya nos hizo libres, potencialmente podríamos quedar sujetos a otro tipo de esclavitud. ¿A qué se refiere Pablo con esto? No al pecado propiamente tal, sino a ciertas costumbres que poco a poco comienzan a minar nuestra libertad en el Señor. En Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15 dice que podemos ser esclavos de ciertas consecuencias del pecado. Dice que Cristo Jesús vino a destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte y librar a todos los que por temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre o a esclavitud. Una de las consecuencias del pecado es el temor de la muerte. La muerte es un enemigo invisible pero real que está acechando todo el tiempo. Bueno, Cristo también vino para librarnos del temor a la muerte. Podemos mirar para adelante con esperanza porque Cristo Jesús nos ha librado del temor a la muerte. ¿Usted teme a la muerte? Hay cristianos que tienen temor a la muerte. Conversaba con alguien que decía: yo sé que un día vamos a estar en el cielo con el Señor, pero cuanto más tarde sea, mejor. Tampoco creo en aquellos que claman su muerte. Total, mejor me voy y estoy allá arriba. No. Creo que debemos tener esperanza frente a la muerte, pero también tenemos que ser realistas. Sí, cristianos y realistas. Es posible. La muerte no es un tema fácil de abordar y está allí, adelante nuestro. Y siendo realistas, llegaremos a una edad crítica donde cada día es un desafío real contra la muerte. Todos tenemos que considerar esto. Yo me lo he preguntado muchas veces, pero me pregunto cómo será o quién me sucederá en el pastorado cuando ya no esté. Es decir, estoy consciente de que me tengo que ir un día. Tengo bien claro que tengo un plazo nada más, un límite, que en algún momento entraré a la edad crítica. Y es cierto que las expectativas de vida quizás se han extendido, que hoy la gente muere más longeva, pero de 70, 75 años ya me entraría a preocupar, porque estaría dentro de esa zona crítica, y perdónenme los que tienen esa edad o más. Quizá alguien me diga: pastor, para mí la muerte no es un problema, pero sí lo es el sufrimiento previo. Por cierto, eso es otra cosa. ¿Quién no se quisiera ir a dormir y despertar en la eternidad, sin sufrimientos ni quehaceres para sus seres queridos? Es un temor normal, pero aún así como cristianos tenemos esperanza porque Cristo vino a quitar el temor a la muerte. En el programa anterior hablamos del propósito que tiene Dios en que, viendo al hombre muerto en delitos y pecados, preso, esclavo del pecado en la eternidad pasada, Dios elaboró todo un plan para sacarlo de su esclavitud, de la suprema esclavitud del pecado y del temor a la muerte. Isaías dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, y describe el efecto disgregante del pecado. El pecado siempre separa, pero Dios, en su magnificencia,
levanta al Señor Jesucristo para reunirnos a todos en Él. Juan 10:16 señala las palabras de Jesús cuando dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Este pasaje habla de libertad. ¿Sabe por qué? Porque dice que hay un redil y que tiene otras ovejas que son de otro redil. Y ahora, ¿qué es un redil? Un redil era el lugar donde se guardaban las ovejas, un lugar con una pared, con un muro alrededor para que las ovejas no se escapen. Y Jesús dice: tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Quiénes son esas otras ovejas? Se refiere a los gentiles, a los no judíos. A ellas, dice Jesús, también las traeré. También tienen un redil, pero las traeré, y escuche, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Bueno, ¿y por qué no dice un solo redil? ¿No le llama la atención? Porque en Cristo se acaban las paredes que cercan a las ovejas. Porque en Cristo se terminan los rediles. ¿Por qué? Porque en Cristo hay libertad. Y concluye diciendo: entrará y saldrá y hallará pastos. El que está en Cristo se puede mover en libertad. Ha entrado en un estado diferente donde Cristo es el centro y los que están alrededor de Cristo tienen completa libertad. ¿Se da cuenta? En Cristo no existen rediles, no hay murallas, somos libres. Sin embargo, somos nosotros los que muchas veces levantamos murallas alrededor. Empezamos a poner paredes donde el Señor dice: tiene que haber libertad. Explicaré esto. Miren, yo respeto mucho las denominaciones, las tradiciones, creo que son necesarias para mantener la organización. Pero me preocupa cuando empiezan a levantar murallas, cuando empiezan a quitarle libertad al rebaño, cuando las costumbres y los artículos pesan más que la palabra de Dios. La Biblia habla de alguien que mira al pastor y que se mueve con entera libertad. ¿Para qué? Para contrarrestar los muchos rediles que nosotros mismos, la humanidad misma, ha fabricado aún dentro de las propias iglesias. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quiere decir que el propósito de Dios al fundar el pueblo de Israel no era que se cerraran, sino que fueran de bendición a todo el mundo. Salmo 22:27 dice: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Está diciendo que Dios espera a todas las naciones y a todos los pueblos de la tierra. A Isaías le dice algo que a veces puede parecernos hasta chocante, pero poniéndole los alcances del ministerio le dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures al remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. A través de los profetas, Dios expresa su deseo universal de alcanzar a todas las naciones. Ahora, por supuesto que eso no se cumplió. En la carta a los Romanos, en la acusación que el apóstol Pablo hace, dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Por favor, pongan mucha atención en esto. Esto es muy sensible. Cuando el que conoce el nombre del Señor no testifica, no habla del amor de Dios y la gente se pierde y blasfema el nombre del Señor, sepa que aquel que ha callado, conociendo la bondad de Dios, es igualmente culpable delante del Señor. Dios nos libre. Pablo a los Efesios
hace una distinción entre vosotros y nosotros, gentiles y judíos, y pone un denominador común. Y ese denominador común es: todos están muertos en sus delitos y pecados. Es decir, que no solamente estamos en una situación de esclavitud cuando estábamos en pecado, sino que además estábamos muertos en ellos. Todos, gentiles y judíos por igual. Cuando Pablo habla de delitos y pecados, está señalando el doble efecto destructivo del pecado, que no solamente nos hacía tropezar diariamente, sino que nos quitaba el objetivo cierto y verdadero que nos puede llevar a un buen destino. Quiere decir que andábamos todos en dirección a una mayor y creciente esclavitud. Y como si esto fuera poco, dice que estamos siguiendo el cosmos, es decir, siguiendo este mundo, la corriente del cosmos. La palabra cosmos significa organización y no se refiere a la sociedad en su parte externa de organización, sino que está hablando de la organización pecaminosa que rige a la sociedad. Cuando Pablo utiliza la palabra mundo, no se refiere a la tierra de los hombres, sino a la organización y al sistema de pecado, al mundo que crea corrientes destructivas. Por ejemplo, nosotros estamos ante una corriente que pretende destruir el hogar, pretende destruir la vida, pretende destruir la familia, es decir, las bases fundamentales del buen vivir. Esta corriente de destrucción ataca por diferentes flancos. Todas las leyes que se están tratando de colocar en nuestra sociedad apuntan al mismo objetivo destructivo. La familia como institución ordenada por Dios no debiera existir como tal según este pensamiento. Entonces se cambia su definición. Se aprueban leyes como el aborto, la igualdad de género, el matrimonio igualitario y luego una ley de que nadie puede decir nada en contra de eso. Que nadie puede decir eso está mal. Y todo esto sumado nos muestra que hay una corriente que se está levantando contra el principio de la vida y de la familia. Esto es el mundo, este es el cosmos, la corriente de la cual está hablando Pablo. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros estamos en medio de esto, de esta lucha, y ofrecemos resistencia, pero nosotros vemos que el cosmos y la organización es mucho más grande y poderosa. Estoy hablando en términos netamente humanos. Lo que quiere decir que los que están siendo llevados por la corriente de este mundo son una multitud de gente que es esclava del pecado. Y que todo esto tiene un poder tremendo y manejan el lobby como no lo manejamos nosotros y vemos con horror que todo esto avanza sin parar. Diré algo que a lo mejor a algunos se va a extrañar, pero es necesario decirlo. Todo indica que va a llegar un momento que estas leyes van a estar todas aprobadas. No seamos triunfalistas en estas cosas. Recordemos lo dicho por el Señor al profeta Ezequiel. Dice: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Ahora levantamos la voz. ¿Por qué? Porque la voz nuestra tiene que escucharse. Somos los mensajeros del Señor. Pero después la gente va a hacer otras cosas. Y de acuerdo a la escatología bíblica, el mundo va a ir de mal en peor. Por lo tanto, no nos asombre que esto suceda. La mayoría de las causas que ha levantado la sociedad son causas necias, intrascendentes. Bueno, como cristianos debemos ser resistencia. No solamente porque el hombre es esclavo, sino porque está muerto y es llevado por toda esta corriente. Porque en su esclavitud está siendo manejado y orientado por el príncipe de la potestad del aire, es decir, por Satanás. Todos sus pensamientos, lo que razona, su forma de ver las cosas, lo lleva hacia el mal. La sociedad arma todo un sistema que tiende hacia el mal y Satanás sopla el viento para que la corriente lo siga llevando hacia ese lugar. Y resulta que tanto gentiles y judíos están sumergidos en lo mismo, por cuanto todos pecaron. Hay quienes dicen: pero fulano que yo conozco es una buena persona. Claro, el mundo está lleno de gente que hace el bien y son buenas personas.
pero sin embargo todos están bajo pecado. Quisiera poner un ejemplo práctico de esto para que nos demos cuenta qué es lo que quiero decir. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo realizó 3 resurrecciones en su ministerio. La primera resurrección es la hija de Jairo, que estaba aún en su cama cuando la resucita, ¿se acuerdan? Recién había muerto. Entró el Señor, podemos decir que el cuerpo estaba caliente aún cuando Jesús llegó y Jesús la volvió a la vida. La segunda resurrección es la hija de la viuda de Naín, el hijo de la viuda de Naín, que ya lo estaban llevando para el sepulcro, lo que quiere decir que ya había avanzado esto hasta un determinado punto irreversible y lo estaban llevando. Aparece Jesús y lo levanta y lo vuelve a la vida. El tercer caso es el de Lázaro. Bueno, en este caso hacía 4 días que había muerto y había entrado en el estado de descomposición. Ahora, hay un contraste en estos 3. La niña todavía su cuerpo estaba caliente. El muchacho ya lo llevaban a enterrar, pero todavía la corrupción no era evidente. Pero en el tercero la corrupción era total. Ahora los 3 estaban muertos por igual y los 3 necesitaban vida. Lo mismo sucede con el pecado. Hay quienes como la niña todavía tienen el calor de la vida, pero están muertos. Hay otros que ya están yendo al cementerio y otros que ya se echaron a perder, pero todos están bajo pecado. No interesa en qué condición esté. El propósito eterno de Dios es darle vida a todos y reunir a todos en torno a Cristo Jesús. Y esta reunión no es una reunión de cadáveres, claro que no. Es una reunión de aquellos que han resucitado con Cristo, aquellos que se han levantado juntamente con Cristo, aquellos que han alcanzado la gracia de Dios en sus vidas. El hombre necesita algo externo a él que obre para salvarlo, y eso es la gracia de Dios. Por sí solo le es imposible. Por tanto necesita, en primer lugar, al Espíritu Santo para que le dé claridad frente al mensaje y pueda aceptar a Cristo. Es en ese momento donde se aplica lo que el Señor Jesucristo dijo, que el Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Sin la acción del Espíritu Santo en ese momento, el hombre no puede tomar ninguna decisión. Por más elocuente y eficaz que sea el predicador, lo que necesita es que el Espíritu Santo le dé luz en ese momento. Pero cuidado, el Espíritu Santo no lo va a forzar, lo va a iluminar simplemente para que entienda. Y ahora, como ya entiende, tiene que ser él, el hombre, quien decida por Cristo o le rechace. O sea, actúa la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo. La gracia de Dios actúa de arriba hacia abajo. Fíjense ustedes el contraste. ¿Cómo se expresa la justicia de Dios? Con la muerte del pecador. La paga del pecado es muerte. Esa es la justicia de Dios. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la gracia de Dios. En otras palabras, la justicia nos da aquello que merecemos, pero la gracia nos da lo que no merecemos. Y no solamente esto, sino que la gracia de Dios empieza a operar en nosotros. La carta a los Romanos dice, a los que predestinó. ¿Recuerdan que hablamos de esto? ¿A quiénes predestinó? A aquellos que están en Cristo. ¿Cuándo los predestinó? Antes de la fundación del mundo. El Señor eligió a Jesucristo, nos escogió en Él, no me eligió a mí como persona, eligió a Cristo. Y entonces, si yo estoy en Cristo, formo parte de lo que Dios eligió. Quiere decir que usted y yo, que estamos en Cristo, si estamos en Cristo, hemos sido predestinados, llamados, justificados. Y hasta acá todo va bien. Pero después dice, glorificados. Glorificados. Ahora, ¿cuántos de los que escuchan este mensaje están glorificados? Fíjese que no dice que seremos glorificados. Dice los glorificó, tiempo pasado. No está hablando de los glorificará. Está diciendo los glorificó. ¿Por qué? Porque la salvación en Cristo es un hecho completo. Y este hecho completo hace que, aunque estemos todavía acá en la lucha de todos los días, para Dios, estando en Cristo, estamos ya allá, en la eternidad.
Por eso allí es donde descansa la seguridad de nuestra salvación, en lo que dice la Biblia, que los que estamos en Cristo hemos sido glorificados. ¿Por qué? Porque Dios no nos mira a nosotros, sino que mira a su Hijo Cristo y nosotros que estamos en Cristo. Por eso hablamos de la importancia de la preposición en Cristo, de estar ubicados en Cristo. Cuando me ubico en Cristo es como cuando tomo un avión. Durante el vuelo pueden pasar muchas cosas, pero sé que voy hacia un destino determinado. Sé que ese avión me va a llevar a un destino. Pero yo no puedo a mitad del vuelo decir, bájenme acá que estoy cerca de mi casa, o tengo un amigo por acá cerca, bájenme un ratito. No, hay un destino que debo saber respetar. Bueno, como cristianos hemos subido al avión de Dios, que no hay turbulencia que lo lleve al desastre. De antemano sabemos que ese avión va a llegar a su destino. ¿Por qué? Porque Dios, que vive en la eternidad, llama a las cosas que no son como si fuesen. El Señor nos vio en la eternidad y nos vio glorificados. Y si Dios está llamando las cosas que no son como si fuesen y está diciendo que estoy glorificado porque Él vive en la eternidad y no vive en el tiempo, puedo decir con toda certeza como Pablo que estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted puede decir, pero yo estoy aquí en la tierra, no estoy en lugares celestiales. Es verdad. Pero Dios nos ve en Cristo sentados en lugares celestiales. Espero que lo pueda comprender. Todo esto quiere decir que la libertad en Cristo es total y absoluta. Nuestra vida queda unida a Cristo en tal forma que dice Pablo a los Colosenses, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La corrupción crece en nuestro mundo. Y pareciera ser que Satanás siempre gana, siempre se sale con la suya. No desespere. Cuando llegue el fin, Dios nos levantará como testimonio de que la gracia de Él siempre estuvo presente. Y cuando todos aquellos que hoy están firmando para legalizar el aborto y todo lo demás, lleguen a la eternidad, van a ver a la iglesia de Cristo levantarse y Dios diciendo, estos fueron los testigos que tuve en ese momento. Así que ustedes, legisladores de la tierra, no tienen excusa porque hubo quienes le previnieron, pero no quisieron escuchar. Ya termino porque el tiempo se va rápido. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya. Las modistas saben lo que es una hechura. El artesano también corta y hace. Nosotros somos hechura del Señor. Pero la palabra que usa Pablo aquí no es justamente la que usamos nosotros para una modista o un artesano. La palabra que usa aquí es la palabra poema. Es la palabra poema. Es como si dijera, somos el poema de Dios. Seguramente la modista cuando trabaja y hace un vestido lo hace porque es su trabajo, porque es su ganancia. Pero el que escribe un poema lo hace para volcar sus sentimientos, su corazón, su sensibilidad en él. Dice la Escritura que cada cristiano es un poema de Dios. Cada uno de nosotros es un poema que sale de la mano de Dios. En eso se expresa el amor de Dios para con nosotros. Somos un poema de Dios, creados en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor.